Nuevamente nos encontramos en el canal de YouTube Pronósticos Florales y en esta ocasión les voy a hablar de la cuadratura. Como les comentaba con el trígono, necesitamos entender, este es un resumen, no es una clase como las otras que he dado, sino es una clase, un resumen preparatorio para entrar al conocimiento maravilloso de los atacides y de la revolución solar. Porque si no conocemos bien los aspectos, no podemos hacer ni entender ni descifrar bien lo que habla la técnica de los atacides y cuando queramos hacer una revolución solar, pues tampoco. Entonces es muy importante que entendamos en dónde está lo bueno y lo malo de la carta. Y lo bueno, pues está, ya lo dije, con los trígonos semisextiles y sextiles, biquintiles y quintiles también, y los aspectos que nos van a llevar a trabajos, tensiones, preocupaciones, van a estar dados por los aspectos del 8. Cuadratura, oposición, y sesquicuadratura y semicuadratura. Bueno, vamos a empezar con este tema de la cuadratura. Entender qué es la cuadratura. La cuadratura es un aspecto que se forma entre dos planetas que van a formar un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí tengo Júpiter, va a ser una cuadratura con Marte. ¿Por qué? Porque están formando más o menos un ángulo de 90 grados, que realmente la cuadratura la hace con Plutón. Si seguimos aquí el y visualizamos internamente, nos imaginamos aquí hay un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces ahí en la vida de esta persona, pues lo que pasa con Júpiter, lo que pasa con Plutón, pues va a tener un significado de esfuerzo. Ya vamos a ver desde dónde se va a llevar este esfuerzo. Y miren, aquí hay otra representación maravillosa de lo que es el ascendente, cómo va girando, cada 2 horas va pasando de signo. Y aquí vemos la estela de los signos zodiacales por afuera. Trato de encontrar láminas que nos enriquezcan a todos en este conocimiento maravilloso de lo que es la astrología. Bueno, chicos, sabemos desde la antigüedad porque desde la antigüedad se ha observado el movimiento de los planetas en la esfera celeste, detectando la falta de uniformidad, y aunque su movimiento normal es directo, es decir, de oeste a este, a veces durante un breve lapso de tiempo incluso retroceden desplazándose de este a oeste. Esto hablamos del movimiento retrógrado, que eso ya también lo hablaremos en alguna otra exposición muy claramente. Ptolomeo, para explicar estos movimientos partiendo de una Tierra inmóvil, que él decía era el centro del universo según la teoría geocéntrica, y dio un sistema de epiciclos y de deferentes. A los planetas Mercurio y Venus los llamó inferiores y a todos los demás superiores, sigue distinguiéndose por sus distintos comportamientos respecto al Sol. Mercurio y Venus, ¿por qué? Pues porque están más cerca del Sol y dentro están Sol, Mercurio y Venus. Luego está la Tierra y por esto los designa como inferiores. Cuando Copérnico descubre que la Tierra se movía alrededor del Sol y no como se creía en la teoría, en las teorías que fueron desechadas por la antigüedad y casi les costó la vida a más de uno, entonces descubre que el movimiento de los planetas es la combinación del movimiento alrededor del Sol en relación con el movimiento de la Tierra misma. Entonces, bueno, los planetas interiores o inferiores son Mercurio y Venus, todos los demás son superiores. Así, parte del movimiento atribuido al planeta es causado realmente por el movimiento del observador situado desde la Tierra. O sea, lo que veíamos cuando hablábamos de las energías en cuanto a la astrocartografía angular. La cuadratura y a la astrocartografía de cenit. La cuadratura es un término usado tanto en astronomía como en astrología. Aquí nos vamos, la astronomía siempre ha sido considerada una ciencia exacta. Por esto, la astrología siempre se ha apoyado de las ciencias exactas.
Y aquí, por ejemplo, habla de que el 21 de abril del 14 había una cuadratura partil entre Urano y Plutón dentro de la estructura de la Gran Cruz Cósmica. Entonces, bueno, aquí habría que ver, aquí está la Tierra en el centro, Urano y Marte haciendo oposición al mismo tiempo que Júpiter y Plutón hacen oposición. Esta es lo que denominamos la tensa T cuadrada. Pero entre Plutón y Urano, aquí si siguen mi cursor, pues se forma una cuadratura. Otra cuadratura entre Urano y Júpiter, otra entre Júpiter y Marte y otra entre Marte y Plutón. Entonces, esa es la tensa T cuadrada que pues nos va a dar mucha acción, muchos problemas y muchas cuestiones de mucho trabajo. El término cuadratura en astronomía tiene dos acepciones. Una va a hablar de la configuración, el aspecto de un planeta superior, tal que el planeta que forma con el Sol un ángulo de 90 grados. O sea, aquí la relación siempre es con el Sol, visto desde la Tierra, por supuesto. Hay dos, una cuadratura oriental y una cuadratura occidental. Durante las cuadraturas, el planeta presenta una fase mínima. Entonces, bueno, pues esto también habla del esfuerzo, o sea, no va a ser un planeta luminoso como ocurre con el trígono. La cuadratura desde el punto de vista astrológico, que coincide en concepto con el astronómico, se define, tenemos la misma definición, como una situación relacionada entre dos cuerpos celestes, que en la distancia o en su elevación recta, que se van a separar entre sí de una manera respectiva 1 o 2 cuartos de círculo, o sea, lo que hablábamos de los segmentos, es decir, entre ellos van a formar un ángulo de 90 grados. Ahora bien, veamos astrológicamente la influencia de que este aspecto tiene sobre el individuo. La cuadratura nos va a hablar de, para que cuando ustedes estén visualizando todo este ramal de rojo, van a pensar en trabajo, realizaciones, esfuerzo, consumo de energía, deterioros, quebrantos, inclemencias, lucha, dolor y abandono. Debemos entender la energía de las cuadraturas como fuerzas que se contrarrestan, que se resisten o que conllevan esfuerzo a asumir forzosamente un patrón de conducta. Siendo el Sol el protagonista de una carta natal, cuando el Sol está en cuadratura con algún planeta, esto significa tener que realizar un esfuerzo para manifestar el patrón de conducta relacionado con dicho planeta. Y cuando veamos la flora armónica, las cuadraturas son estas, las del 4. Esto, esfuerzo, tiempo de trabajo, no necesariamente tendrán que ser malas, sino que va a señalar que en la vida del individuo aquí va a haber mucha energía que se va a gastar, ¿no? Este es Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, y bueno, aquí podemos observar 4 veces que su vida tuvo esfuerzos, complicaciones, problemas, y también, bueno, toda la energía de la que habla la cuadratura. Mucho se ha hablado que si el aspecto es maléfico, inarmónico o positivo, el aspecto positivo de la cuadratura es la fuerza. Indica un potencial extra en la capacidad de lucha y resistencia. Esto es muy importante porque siempre que pensamos en cuadraturas, pensamos en aspectos negativos y no todo es así. Va a haber una capacidad que vamos a tener para enfrentar las adversidades y una excelente capacidad de esfuerzo. Esta es la mejor función de la cuadratura. ¿Qué nos va a dar la cuadratura? En un aspecto positivo, aporta fuerza, capacidad de trabajo, valor para tomar decisiones que implican entrar en acción o defenderse de las agresiones externas. Es como ir a la guerra, que a veces hay que ir a la guerra pues para resolver problemas de territorio o cualquier otra situación. De aquí que la cuadratura no es necesariamente un aspecto maléfico como se suele pensar. Lo que sí es seguro es que nos va a obligar a consumir mucha de nuestra energía. Puede señalar épocas de mucho trabajo, esfuerzos, adaptación, roles que no nos gustan, resumiendo, vamos a consumir mucha energía. Y aquí está otra vez la vida de Judd Ashley,
en donde aquí los años en que ella va a consumir mucha energía son los marcados por el 4, que es lo que concierne a la cuadratura. Cuando se activa una cuadratura, es seguro que habrá lucha, esfuerzo y trabajos para conseguir lo deseado. Épocas de vencer dificultades, obstáculos para conseguir lo que se desea, la relación con personas que se va a dificultar, va a haber situaciones dañinas o molestas que nos pueden hacer actuar de una manera errónea. Imagínense la tensión que tienen ahorita los franceses contra los ingleses. Eso es una cuadratura. No tiene que ser malo, algunos saldrá campeón. Pero ¿qué tienen que hacer? Pues mucho esfuerzo, trabajo, preocupaciones, pensar bien cómo van a actuar y sobre todo, lo más importante es no perder el control. Épocas de materializar bienes con mucho esfuerzo, épocas de cansancio físico, como cuando uno cuida a un enfermo, cuando no se puede terminar un proyecto, cuando estás encima de terminar una tesis con el tiempo en contra. Todo esto es lo podemos representar muy bien con el esfuerzo que hace la cuadratura. No es que se puedan evitar ciertos trabajos, esfuerzos o desafíos, sino que son épocas en donde nosotros los tenemos que enfrentar. No los puedes eludir, como cuando se tiene un bebé y tiene calentura, ni modo que dejes ahí al bebito con 39.5 para que le dé una meningitis. Ahí tienes que estar al pie del cañón, aunque te desveles un día y otro, hasta que el bebé sana. Eso es la cuadratura. Pero cuando sana ya estás feliz, ¿no? Ya ahí viene el trígono. Deterioros en los que podemos vernos en situaciones y en los que pues, se puede echar a perder una cosa o se malogra una relación con pérdida o descrédito, pero también señala tiempos en donde nosotros a base de esfuerzo podemos lograr algo bueno, ¿eh? Algunos ejemplos para identificar las cuadraturas. Bueno, aquí tenemos la cuadratura de Urano en casa 12, aquí está. De Urano en casa 12 al nodo en Cáncer. Aquí, chicos, es muy importante que siempre identifiquen el planeta, pero en el signo, quién lo disposita, porque cuando nosotros nos vamos a los dispositores, este Urano está dispositado ¿por quién? Por el dueño de Libra, Venus. ¿Y quién es ese Venus? Pues la sobrina de Hitler que dio tanto que desear, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a interpretar de esta manera. Pero bueno, ahí hubo unas situaciones en donde pues a lo mejor despertó un amor inusual, porque ahí está Urano, en Libra, que ya tenemos ahí una carga de amor dispositado por Venus, que es el dueño del amor mismo. Nicolás Copérnico, otro pobre que estuvo con muchas situaciones muy tensas y bueno, en su vida se da esta tensa T cuadrada. Miren, chicos, esto es muy importante, en la mitad de un cuadrado, lo vamos a identificar, es un tema de bastante tensión que se va a dar en la vida de la persona dependiendo de la casa de donde venga. En este caso, pues es la situación profesional de Nicolás Copérnico con sus asociados, las personas que lo apoyaban en realizar sus descubrimientos y sus estudios, y él mismo que pues llegó a ser una persona muy poderosa, tan poderosa que prevalece a través del tiempo. Omar Sharif, un guapetón que muchos de ustedes no conocen porque son muy jóvenes. Bueno, él tenía el del doctor Zhivago, el protagonista, él tenía el Sol, Mercurio, Urano en conjunción él tiene, aquí está, el Urano, Mercurio y el Sol en una triple conjunción. O sea, cuando estos planetas se mueven y tocan a Venus, ahí ya hay 40 astrodinas. Ahí está la clase de astrodinas para que entiendan de lo que hablo. Entonces, cada vez que su Sol toca a un planeta, pues va a dejar la nota, porque la influencia, él viene acompañado de su fuerza de trabajo que le da Aries, de su capacidad de expresión que le da Mercurio y de su capacidad inventiva que le da Urano. Entonces, bueno, una carga ahí muy fuerte que él tiene en su presencia, pero bueno, aquí se dan algunos aspectos tensos que vienen
esto de los asociados, que son las personas que pueden ser las que lo contratan, su madre, sus amores, hay muchas tensiones, y pues casi se le cierra la tensate cuadrada, pero no lo logra. No se logra cerrar porque aquí veamos, esta es una oposición, esta es una cuadratura, se tendría que cerrar otra cuadratura de aquí a acá, pero la cuadratura se cierra con el medio cielo. Esto yo los invito a que hagan ejercicios de visualizar los aspectos. Ya no, ahorita no los interpreten, empiecen a decir, a ver qué otro aspecto puedo encontrar. Bueno, aquí hay un aspecto chiquitín formado por dos trígonos que están en conjunción. Esto por fuerza tiene que ser bueno. Aquí hay otra situación parecida, aquí hay otra situación parecida. Y aquí, fíjense, afinando la vista, podemos ver que él también tiene un trígono de aire. Aquí está el trígono de aire formado por Géminis, Libra y Acuario. Aquí está. Y doble trígono de aire porque uno lo forma con la Luna y el otro lo forma con Venus. Entonces, bueno, es importante ir afinando la visión, ¿no? Porque para interpretar tenemos que usar todos los recursos, entender qué energías van a llegar al planeta, cuáles son buenas, cuáles son malas y de dónde viene y quién las disposita y muchas cosas más. Si el planeta está en gozo, si está en domicilio, el estado cósmico del planeta. Bueno, en este caso tenemos la carta de Yves Saint Laurent, que él tiene la rueda con su sol en cuadratura, aquí lo observamos, a Urano en Tauro, prácticamente en casa 3. Las cartas no están verificadas, que yo sepa, entonces, bueno, aquí puede haber este Urano aplicando a la casa 3, que puede hablar, pues, de las parejas que él tuvo y que fueron muchas. Bueno, eso se dice. La vida del compositor Claude Debussy, que él fue un compositor francés, que él tiene, vamos a ver, Neptuno en cuadratura, aquí está, con la rueda de la fortuna, en la casa de los amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en su vida tuvo amigos afortunados para que le apoyaran económicamente para hacer toda la música que él hizo bellísima, pero que con la cuadratura, pues, aunque los amigos le daban dinero y lo apoyaban y lo promovían, pues él tenía que hacer su trabajo. No había un trígono, así de que los amigos, ay, eres maravilloso, ven, te voy a presentar en el castillo con el rey. No, él tenía que decirle, mira, yo valgo la pena, mi música es innovadora, es diferente, porque de esto habla su carta y su vida del gran compositor. Tenemos un actor, Al Pacino, él tiene Júpiter en Aries en casa 11. Aquí está, Júpiter en Aries en casa 11, formando una cuadratura a su Plutón. ¿Cuál analice? Júpiter en Aries en casa 11 en cuadratura con la rueda en casa 9. Bueno, es que el pobrecito tiene muchísimas cuadraturas. Y le pasa un poco lo que le pasa al compositor a Debussy, porque él tiene igual un aspecto muy parecido, en donde el trabajo que viene del extranjero va a ser promovido por sus amigos, clientes también, casa 11, y bueno, situaciones afortunadas, pero que él tiene que trabajar. Entonces, vamos a entender muy bien la naturaleza de las casas, el aspecto que forman y los planetas y los aspectos que intervienen en esta lectura. Y voy a poner, esto lo van a tener todos cuando yo hable de la clase de la cuadratura. Ahí hablo de todos los aspectos del Sol, de todos los aspectos de la Luna, de todos los aspectos de todos los planetas. Pero se me hizo interesante en este pequeño resumen recordar esto y vamos a ver qué verídico es la astrología, porque fíjense, nuestro presidente otra vez, AMLO. AMLO tiene el Sol en cuadratura con Plutón. Aquí está, el Sol en cuadratura con Plutón. Bueno, tiene dos cuadraturas, una con Mercurio y otra con... Pero aquí está, vamos a referirnos a esta. ¿Y qué nos dicen los textos? Porque esto no es algo que yo estoy poniendo, yo lo estoy tomando de los textos. Y ellos dicen, el Sol en cuadratura con Plutón, fíjense, de personalidad difícil,
que saben esconder muy bien, o sea, uno no se da cuenta. Están en contra de todo, están en contra de todo. Entiéndase los neoliberales. En general, rompiendo esquemas, que es lo que él ha tratado de hacer, proponiendo otros esquemas innovadores, la 4T, que les traen, obvio, enemistades y muchos problemas. Siempre criticando lo que otros hacen bien y también lo que otros hacen mal, porque de todo hay. Todos los que somos mexicanos estarían muy de acuerdo conmigo en todos esta descripción de lo que forma un sol en cuadratura con Plutón. Ahora, esto es lo que dicen los textos, pero ahora nosotros tenemos que ver la cuadratura, sol en cuadratura con Plutón, pero aquí se da desde Leo. Leo a quien disposita a su sol. Entonces es él mismo el que va a tener aquí, creo yo, enemigos ocultos, muchos enemigos ocultos importantes, porque está Plutón, que van a afectar tarde o temprano aquí, con lo que se dice de él, a su presencia. Y ahí está el rey del cash. Bueno, la luna en Acuario, en cuadratura con Saturno, Venus y Escorpio en casa 2. Bueno, otra vez hablamos de AMLO. Tenemos su luna en Acuario. La luna en Acuario. Aquí está la luna en Acuario en cuadratura con su luna en Acuario, repito, en cuadratura a Venus en conjunción con Saturno y en el signo de Escorpio. Entonces, bueno, pues aquí de los temas de los que se va a hablar, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen los textos. Dice, personas con muchas experiencias familiares penosas. Ya se sabe que ahí hubo situaciones, perdió una esposa, que sí el hermano y que qué sé yo. La madre suele ser una persona con muchas responsabilidades y es quien lleva las obligaciones de la familia. Eso no lo sé. El padre puede ser una carga para la madre, tampoco lo sé. La madre puede ser una enferma crónica, tampoco lo sé. Defraudados por el padre o afligidos por su desgracia, se transforman en personas desconfiadas ante toda figura de autoridad. Eso sí lo sé. Y bueno, también sabemos que él perdió una esposa, que sí hubo muchas cosas que se dijeron, que no me voy a meter en política, pero bueno, el que lo escuche pues podrá sacar sus deducciones. Y fíjense, tomé este ejemplo porque también se me hizo muy interesante, el de Mozart. Y aquí hablamos de la luna y Plutón en Sagitario, en cuadratura con Urano en casa 7 y el nodo del ascendente. Fíjense, aquí está. Aquí está. La luna con Plutón. ¿En qué casa? En la casa del padre. Y bueno, ya saben todo lo que se dijo en las películas del padre de Mozart. Entonces, este aspecto habla de un alma rebelde y un alma desobediente. Tienen un toque de locura genial. Esto está más que comprobado. Sus emociones que suelen estar perturbadas, inquietas e inestables también. Inseguridad afectiva permanente que les lleva a ensimismarse. Esto por el aspecto les iba a decir de Saturno, pero Saturno hace simplemente una oposición a Neptuno. Entonces, pues ahí las cargas de la música, ¿no? Hipersensibles o fríos en sus demostraciones afectivas. Esto es Luna-Plutón, ¿no? Aquí este Plutón nos da este toquecito como de acabar, como una persona que quiere reprimir sus propios sentimientos, sobre todo, pues muy vinculados a su propio hogar y a su padre y a su madre también. Entonces, su estado de ánimo se altera con suma facilidad por cuestiones afectivas, o sea, una situación que le abre un nodo. Entonces, este tipo de situaciones que debió de haber vivido el chiquito, de alguna forma, pues también le dieron la fama que hasta el día de hoy tiene. Y esto es la acción del nodo sobre el ascendente. La luna en cuadratura con Urano tienen un toque de locura genial como Galileo Galilei. Díganme quién logró lo que el pobre casi lo mandan matar por sus teorías, pero pues aquí está la cuadratura. ¿De dónde viene? Del mismo, de su popularidad,
ahora sí que en sentido negativo, eh, y con Urano, que es todo el cosmos, el cielo, la astrología, la astronomía, etcétera, en oposición a Marte con Neptuno. O sea, hubo mucha gente involucrada en contra de este pobre de Galileo Galilei. El Mercurio en cuadratura con Plutón. También se me hizo muy interesante dejarlo porque, fíjense, ¿quién tiene este aspecto? Lo tiene Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, y así o más fantasioso. Este Mercurio en cuadratura con Plutón habla de experiencias infantiles traumáticas que dejan una idea de peligro y les lleva a una idea obsesiva. Y tal vez, pues, por esto el personaje de Alicia. Valentía inconsciente que produce riesgos al no pensar en las consecuencias. Personas que siempre están cerca de situaciones transformadoras o de la muerte. En este caso, representantes pueden ser quienes tienen esta cuadratura, la Madre Teresa o John Lennon. Y miren, la Madre Teresa, ¿qué hacía? Pues estaba con los leprosos, ¿no? Y esto habla de esto, personas que siempre están cerca de situaciones transformadoras o de la muerte, los leprosos, y que no toman conciencia de ello. Entonces, vean que los aspectos, digo, lo que se narra de los aspectos no está para nada errado. Nuevamente la carta de AMLO, porque tiene otra cuadratura que es la de Mercurio en conjunción con el Sol en Escorpio. Está Mercurio en conjunción con el Sol en Escorpio, en cuadratura con Plutón, regente de su Sol. Porque ¿quién disposita a Plutón? Leo. Leo, ¿quién es el dueño de Leo? El Sol. Entonces, aquí va a haber experiencias infantiles traumáticas y miren con quién se da, con el hermano, que dejan una idea de peligro que les lleva a una idea obsesiva. Valentía inconsciente que produce riesgos al no pensar en las consecuencias. Y estos son los riesgos. Personas que siempre están cerca de situaciones transformadoras, la 4T, o de la muerte. En este caso, pues lo que le pasó a él con su esposa. La cuadratura con Venus, que esta la dejé hasta en otra tipografía porque es la vida de Hitler. Hitler tiene un Venus en cuadratura con Marte y en una oposición a Saturno. Otra vez vamos a ver la misma cuadratura, Venus en cuadratura en conjunción con Marte en oposición a Saturno. Y bueno, muy encantador, pero mataba a todo el mundo, ¿no? Ahí está la acción de Marte. Y bueno, todo el mundo lo quería, pero matando a la gente, ¿no? De una forma terrible. Ahí está su Saturno dispositado por su Sol, que lo tiene también en casa 7, su Sol otra vez dispositado por su Venus. Bueno, como ya se dijo, las cuadraturas son fuerzas celestes que actúan contrarrestando, forzando, provocando resistencia o exigiendo el esfuerzo, que en este caso es si tomamos en cuenta su Venus, recae en la vida sentimental, tranquila y estable. Podemos ver que las cuadraturas de Venus, que ese Venus es su sobrina, porque él no tuvo hijos, que se sepa, pero ahí hubo mucha tela de donde cortar con la vida de la sobrina. Podemos ver que las cuadraturas de Venus tendrán una dificultad para expresar la sexualidad, la ternura, el amor romántico, lo que dificulta disfrutar del amor en pleno. Bueno, pues esta es la vida de Hitler. Venus en Acuario, esta es la vida del Elton John. Está su Venus en Acuario. Bueno, aquí nos podemos ir a los dispositores, pero ya vamos a hablar nada más de Venus en Acuario, en cuadratura con su Júpiter, que lo tiene en el ascendente, en Escorpio. Y bueno, pues allí todo el tema de la sexualidad es el que va a cobrar vida. Tienen muchos pretendientes por ser demasiados atractivos o atractivas en su juventud. Debido a ello, tienen más desventajas que ventajas, como es el caso de Madonna y es el caso también de Elton John. Venus en conjunción con Mercurio, que ya lo habíamos visto desde otra óptica, aquí está, ahora voy a hablar de estos dos, en cuadratura con Saturno, que es el padre,
y entonces hay una dificultad para manifestarse románticamente. Repite el patrón de su madre, personas que desde su infancia se han sentido reprobadas por la familia y bueno, en su vida habla ahí de que el tío siempre era el que lo apoyaba, ¿no? Dificultad para manifestar ternura y romanticismo, falta de afecto en su hogar, parientes fríos y distantes. Bueno, hostilidad familiar. Ahí no se veía como mucha hostilidad, pero sabrá Dios. Elementos muy interesantes para interpretar. Ahora tenemos ya a los villanos del zodiaco, aspectos que nos complican la vida, invitándonos a esforzarnos sí o sí, pero solo así se pasa a los siguientes aspectos que nos favorecerán y nos van a ayudar a disfrutar de esta apreciada vida humana. Muchas gracias por acompañarme. De nuevo, soy Kitina Couturier. Todo este material lo subo al canal de YouTube Pronósticos Florales, que les agradeceré mucho que le den like, se suscriban al canal. Cada semana estoy subiendo información. Si son amantes de la astrología como yo, pues les va a gustar posiblemente muchos de los temas que yo me preparo con mucho gusto para ustedes. Este trabajo lo hice en diciembre del 2022 y les agradezco nuevamente su